En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de memoria. Es uno de los componentes más importantes de cualquier sistema operativo y su administración y su manejo pues es un tema que nos interesa mucho en este curso. Cuando hablamos de memoria o de administración de memoria, tenemos que pensar en dos aspectos importantes. Para ilustrar estos aspectos voy a utilizar en este momento un escrito que tengo aquí en el escritorio en donde resalto estos dos aspectos que les menciono. En primer lugar está el aspecto de organización de memoria. Organización de memoria, que no es otra cosa más que la forma en que está organizada la memoria. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, hay distintos esquemas de organización de memoria. Hay esquemas de alojamiento contiguo y hay esquemas de alojamiento disperso. En alojamiento contiguo pudiéramos pensar en particiones fijas, particiones variables. En alojamiento disperso pudiéramos hablar de paginación, segmentación o la combinación de ambas, paginación y segmentación. Muy bien, pues cómo está organizada la memoria es un aspecto importante que debemos de tener siempre en cuenta cuando estamos viendo aspectos de administración de memoria. Por otra parte, están las estrategias de administración de memoria. Sí, un aspecto es cómo está organizada la memoria, la otra es, dada esa organización, ¿qué estrategias de administración de memoria puedo utilizar? Cuando hablamos de estrategias de administración de memoria, tenemos que pensar en los tres aspectos que en un momento más les voy a mostrar. Primero, tenemos que pensar cuál es el programa que en este momento tengo que mover a memoria principal. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que traer de memoria secundaria hacia memoria primaria para ejecutarlo en este momento? Eso se conoce como la estrategia de fetch. Las estrategias de fetch típicamente se manejan por demanda, aunque aquí en la gráfica estamos hablando también de que puede existir un fetch anticipado, pero normalmente estamos hablando de fetch por demanda cuando se requiere cierto programa o ciertos datos, en ese momento se traen a memoria principal. Hablamos de estrategias de colocación y hablamos de estrategias de reemplazo. ¿Qué significa esto? Bueno, colocación es, dado un proceso que tengo que traer de memoria secundaria a memoria principal, de disco a memoria, el siguiente problema al que me tendría que enfrentar es cómo decido dónde colocarlo en memoria, en qué posición colocarlo en memoria, y si al tratar de colocarlo en memoria me encuentro con que no hay espacio suficiente en este momento para ponerlo en memoria, entonces tengo que decidir qué estrategia de reemplazo tengo que utilizar para poder seleccionar una porción de memoria, sacarla de memoria y hacerle espacio al nuevo proceso que en este momento estoy requiriendo. Entonces, como ven, es una secuencia simple. Primero, tengo que decidir qué es lo que tengo que mover a memoria, de disco a memoria. Después tengo que ver dónde colocarlo en memoria. Y finalmente, si no lo puedo colocar porque no hay espacio suficiente, tengo que decidir qué puedo sacar de memoria, qué es lo que me conviene sacar de memoria para colocar el nuevo proceso que estoy requiriendo. Muy bien, pues con estas ideas en mente vamos a empezar ya la sesión donde los principales conceptos que vamos a estar en este momento analizando son relacionados con programas relocalizables, con overlays y swapping, particiones fijas y particiones variables, algunos conceptos y aspectos importantes relacionados con esquemas de memoria como son fragmentación, compactación, aglutinamiento y finalmente un poquito de algo que está siempre relacionado con aspectos de memoria que es la protección de memoria. En la siguiente lámina podemos observar algunos de los aspectos que hemos estado comentando. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es otra clasificación de los esquemas de organización de memoria. En este caso está clasificado por memoria real y memoria virtual. Los esquemas de memoria real se refieren a esquemas de organización de memoria en donde el requerimiento es que el alojamiento sea contiguo, es decir, que el proceso sea cargado completo en memoria. ¿Okay? En el caso de esquemas de organización de memoria virtual, la característica principal es que el alojamiento es disperso. En otras palabras, yo puedo dividir un proceso en porciones más pequeñas e ir cargando, ir moviendo a memoria cada una de estas porciones conforme se van requiriendo. Muy bien. Otro aspecto interesante de esta gráfica es el hecho de que de alguna forma representa la evolución que han tenido a través del tiempo
los esquemas de administración de memoria. Si lo vemos desde memoria real hacia memoria virtual, o sea, de allá hacia acá, pues vamos a observar que primero surgieron esquemas de administración de memoria de almacenamiento contiguo y posteriormente evolucionaron a esquemas de organización de memoria de almacenamiento disperso. Muy bien. Por favor, ¿me podrían poner la siguiente lámina? En esta gráfica, básicamente lo que queremos representar es el hecho de que hay una jerarquía de almacenamiento. Esa jerarquía tiene algunos parámetros. Uno de ellos es velocidad, otro de ellos es tamaño y otro de ellos es costo. Son tres parámetros que pudiéramos aquí interpretar en esta gráfica. El tamaño de estos rectángulos está asociado con el tamaño de ese dispositivo de almacenamiento. Mientras más grande, pues están más abajo en esta gráfica y también tiene un cuadro mayor. Por otra parte, la velocidad de acceso aumenta conforme voy subiendo en la gráfica. Estos dispositivos son más lentos y estas partes de memoria, ya hablando de caché o de memoria real, de memoria RAM, pues son de una velocidad sumamente mayor comparada con dispositivos de almacenamiento secundario, con discos, con cintas, ese tipo de dispositivos de almacenamiento. El otro aspecto importante aquí también es el hecho de que la memoria, de alguna manera es la frontera, la memoria real es la frontera de aquellas partes de esta jerarquía de almacenamiento que están directamente conectadas al CPU y que el CPU las puede accesar en forma directa, mientras que hacia abajo, pues esa conexión no es directa, siempre es con un dispositivo intermedio que típicamente se conoce como el controlador del dispositivo. Muy bien. ¿Cuál es la idea de estos controladores? Pues la idea principal es no distraer al procesador atendiendo a los dispositivos, que cierta parte de la inteligencia que se requiere para esa atención esté en el controlador y que solamente reciba órdenes e instrucciones del sistema operativo de cuándo, a través del CPU, de cuándo iniciar o cuándo hacer una operación en ese dispositivo. Muy bien. Vemos la siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla, lo que nos muestra son las diferentes etapas por las que pasa un proceso cuando quiero pues ejecutarlo. Muy bien, tenemos una etapa de compilación aquí en la parte superior, una etapa de encadenamiento y una etapa de carga en memoria principal. Lo interesante de esta gráfica es que nos muestra cómo es que al pasar por estas etapas los procesos utilizan diferentes maneras para referenciar direcciones dentro del programa. En su caso más simple, acá al entrar, al llegar el código texto para ser compilado, pues las direcciones son representadas como direcciones simbólicas. Por ejemplo, la etiqueta de una subrutina, el nombre de un lugar al que tengo que saltar, que son básicamente símbolos, son nombres que yo como programador puedo identificar fácilmente y puedo utilizar, puedo recordar. Una vez que compilo el programa y que ya tengo el programa representado como un módulo objeto o como un módulo de carga, lo que eran direcciones simbólicas ahora son direcciones relativas o direcciones relocalizables. ¿Qué quiere decir? Que la etiqueta ahora la cambié por un desplazamiento dentro del programa y ahora se habla de que es la dirección 0 relativa al inicio del programa, la dirección 4, la dirección 8, la dirección 12, todas ellas relativas al inicio del programa. Entonces aquí tengo representadas ejemplos de estas direcciones relativas o relocalizables. Finalmente, cuando el programa ya va a ser ejecutado, cuando el programa se mueve de disco a memoria principal para su ejecución, lo que ocurre es que las direcciones relocalizables se convierten en direcciones físicas, direcciones absolutas en memoria principal. ¿Por qué hago estos comentarios? Bueno, la razón principal es porque nos interesa centrarnos en cómo es que el sistema operativo carga programas en memoria principal, cómo es que maneja direcciones físicas, cómo es que convierte direcciones del programa a direcciones en memoria real, y pues esto es lo que vamos a dedicar en las siguientes sesiones en donde estemos hablando sobre administración de memoria. Muy bien. Vemos la siguiente, por favor. Lo que estamos observando aquí
es una técnica que usan los sistemas operativos modernos para poder mover físicamente un programa en la memoria. Se conoce como relocalización de direcciones y consiste básicamente en que el procesador maneja direcciones lógicas, aquí lo podemos ver, la dirección 346, el CPU, a través de su unidad de administración de memoria, pues tiene lo que se conoce como un registro de relocalización y tiene manera de sumar este registro de relocalización a la dirección lógica que el procesador, el CPU, está utilizando. De tal manera que encuentra la dirección física en memoria real a través de ese resultado, y la dirección en este caso sería la 14.436. Fíjense cómo el procesador, el programa, siempre ve direcciones lógicas. Él siempre ve la dirección 0, la 4, la 8, la 346, mientras que la información físicamente está en direcciones absolutas distintas. Hay un mapeo de direcciones y este mapeo se hace a través de esta técnica de relocalización de direcciones, que me permite, variando este registro de relocalización, su contenido, variando el contenido de este registro de relocalización, me permite mover los programas en memoria, de tal manera que el cero lógico de mi programa no necesariamente coincide con la dirección 0 de memoria principal. Vamos a ver, conforme vayamos avanzando en estos aspectos de administración de memoria, que esta posibilidad es sumamente poderosa y sumamente útil. Los que conocen ensamblador seguramente recuerdan que hay esquemas para representar direcciones, algunos de ellos simples como este, en donde hay un registro base más un desplazamiento. Hay otros que manejan un registro base más un registro índice más un desplazamiento, y variando los contenidos del registro base o del registro índice o de ambos, puedo variar las direcciones de mi programa. Muy bien. Voy a pasar ahora a la cámara cenital porque quisiera hacer una ilustración sencilla relativa a estas ideas que hemos estado manejando. La ilustración es la siguiente. Por un lado, tenemos a un programa, ¿sí? Este programa maneja direcciones lógicas. Vamos a suponer que este fuera el caso. Aquí hay una dirección 20 como ejemplo. Y aquí estamos hablando de direcciones lógicas del programa. ¿A cuáles me refiero? Pues a la 0000, 0008, 00012, 0020, por ejemplo. Muy bien. Esta dirección, esto es lo que toma el CPU y se la pasa a la unidad esta de Memory Management Unit para sumarle el registro base, que pudiera ser en este caso, pues no sé, un 5000. Para calcular la dirección física correspondiente, la dirección real, que sería un 5020, y localizarlo finalmente en memoria real. Muy bien, ¿por qué me interesaba hacerles esta ilustración? Bueno, porque estas direcciones que maneja el programa son direcciones lógicas o también conocidas como direcciones virtuales. Y siempre son direcciones relativas, 0, 4, 8, 12, 16. Mientras que estas direcciones que se manejan acá son direcciones físicas en memoria principal. Y el espacio de direcciones lógicas o virtuales puede ser diferente al espacio de direcciones físicas o reales. ¿Okay? Entonces es importante no olvidar esto, porque conforme vayamos avanzando en los diferentes esquemas de administración de memoria, pues vamos a ver cómo esto ha evolucionado y cómo es que se maneja en la actualidad. Ahora lo que voy a explicarles es algunas técnicas asociadas con administración de memoria que son útiles cuando tengo algunas restricciones. Quisiera pedir por favor que me mostraran la siguiente lámina para empezar a platicar sobre estas técnicas. Una de ellas es conocida como la técnica de overlay. Esta es una técnica sencilla que es utilizada cuando el
programa que quiero cargar, no necesito tenerlo todo en memoria principal en un momento dado. O sea, la idea básica es tratar de tener en memoria solamente aquellos datos e instrucciones que necesito y tratar de aprovechar el hecho de que si yo quisiera cargar mi programa completo en memoria, no podría hacerlo. Entonces lo que hago es dividirlo en porciones, cada una de esas porciones le llamo overlay y voy cargando memoria porción por porción conforme las voy requiriendo. Esta es una técnica sencilla, no requiere ningún soporte del sistema operativo. El diseño de los overlays y la programación de los overlays es únicamente cargo del programador y pues es una técnica que aunque surgió con esquemas de almacenamiento contiguo y es antigua, pues todavía en sistemas operativos actuales a través de los compiladores se soporta y es posible manejarla. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama en donde se muestra un programa completo que tiene una porción principal, tiene una porción de inicialización, una de procesamiento y una de impresión. Pudiera ser, por ejemplo, el caso de un sistema de nóminas, donde captura datos en la inicialización, posteriormente los procesa, calcula el recibo de nómina y finalmente imprime los recibos de nómina. Podríamos imaginarnos algo de ese tipo. Y en la siguiente lámina podemos observar cómo es que funciona la técnica de overlays. La técnica lo que hace es, bueno, mantener en memoria principal a una porción del programa original, que básicamente lo que hace es servir como un programa controlador que va pidiendo que se cargue en la memoria cada porción por separado, conforme se va requiriendo. Por otro lado tenemos un área de overlay, ¿sí?, que podemos ver aquí, en donde lo que hacemos es tomar el overlay, la porción de inicialización y mover la memoria. Una vez que se libera esto, pues voy a disco, leo la porción de procesamiento y la muevo al área de overlay. Cuando termino de usar este módulo, leo el módulo de impresión de disco y lo muevo a memoria principal para su ejecución. Entonces, como ven, ya para resumir, la idea es dividir el programa en porciones, estas porciones se llaman overlays, e ir cargando a memoria de acuerdo al control de un programa principal que coordina esa carga, pues cada porción conforme se va requiriendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? La principal ventaja es poder correr programas que si en su conjunto exceden la memoria disponible para correr programas, cargados en porciones no la exceden y por lo tanto los puedo ejecutar. Muy bien. Posteriormente surgió otra técnica, que es la que vamos a ver a continuación, la técnica de swapping, que es un poquito relacionada o está un poquito relacionada con la misma situación que hemos estado describiendo. O sea, tenemos un conjunto de programas en memoria principal, es necesario traer a memoria algún programa adicional y ya no hay memoria disponible. La memoria disponible para ejecutar programas está agotada. A diferencia de los overlays, cuando hablamos de swapping, estamos hablando de traer a memoria o de mover de memoria programas completos, procesos completos, no overlays, sino el programa completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos un dispositivo de almacenamiento secundario, pudiéramos pensar en un disco. Vemos aquí dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2, y vemos por acá la memoria principal, donde está el sistema operativo y donde hay un área de swapping, un área de memoria disponible para ejecutar procesos. Entonces, lo que ocurre es, cuando utilizo la técnica de swapping, que los procesos son temporalmente movidos a memoria de memoria principal a disco, movidos al almacenamiento secundario, son temporalmente transferidos, de tal forma que eventualmente son traídos nuevamente de disco a memoria y pueden continuar su ejecución. Como ustedes seguramente pueden observar, el problema o el tiempo más importante que interviene cuando hablamos de la técnica de swapping es el tiempo de transferencia, el tiempo de mover información entre memoria y disco y viceversa, porque este es un movimiento físico, hay que realmente mover información y eso consume mucho tiempo. Entonces, esa es una desventaja de esta técnica. La otra cuestión que aquí pudiéramos comentar es el hecho de que, bueno, cuando yo muevo un programa de memoria principal a disco se le llama swap out, y cuando leo de disco y lo muevo a memoria principal se le llama swap in. Estos swap out y swap in también son conocidos en la literatura como roll out y roll in,
para indicar básicamente el movimiento entre memoria y disco en ambas direcciones. Muy bien, vamos ahora a imaginarnos en qué momento pudiera ser interesante hacer un movimiento de un programa que está en memoria al dispositivo secundario. Pensemos en la gráfica de estados de un proceso, pensemos en un proceso que está en ejecución y que decide hacer una operación de input-output. Bueno, pues en ese caso yo tengo que cambiar el proceso que estoy ejecutando por otro y pudiera ser un momento interesante para hacer un swap out. Otra posibilidad, ya la hemos manejado mucho también, es el caso en cuando un proceso que está en el procesador se agota su quantum y tengo de nuevo que tomar la decisión de cargar un nuevo proceso. En ese momento puedo hacer el swap out y el swap in de un nuevo proceso a memoria. Y finalmente, cuando un proceso que está ejecutando termina, pues también es una decisión sencilla el hecho de que tengo que traer un nuevo programa de ejecución y por lo tanto tengo que hacer el swap in de un nuevo proceso a memoria para poderlo ejecutar, para poder continuar su ejecución. Otro aspecto importante que no debemos de olvidar es cuál es el objetivo que está detrás de hacer un swap out. ¿Cuál es el objetivo de leer la copia que está en memoria principal y copiarla a disco, a almacenamiento secundario? Bueno, el objetivo primario de esto es tener en disco almacenada siempre la última copia del proceso. Ustedes no olviden que un programa al estarse ejecutando por acá, pues altera posiciones de memoria, altera información y no necesariamente la copia que está en disco corresponde a la copia que está en memoria. El sistema operativo debe ser capaz de determinar cuándo la copia que está en memoria fue alterada desde la última ocasión en que se movió a memoria, en cuyo caso tiene que hacer el swap out cuando le toca salir al programa. Si en sus registros, en su chequeo, el sistema operativo detecta que la copia que está en memoria no ha sido alterada y que es exactamente igual que la copia que está en disco, pues entonces decide no hacer el swap out y ahorrarse esa operación. Muy bien. Pues vamos ahora a ver la siguiente gráfica, la siguiente línea del material del curso, de la sesión. Lo que estamos viendo aquí es lo que comentábamos hace un momento relativo a almacenamiento contiguo y almacenamiento disperso. Cuando hablamos de almacenamiento contiguo, típicamente estamos pensando en particiones fijas o en particiones variables. Cuando hablamos de almacenamiento contiguo, disperso, perdónenme, estamos refiriéndonos a esquemas de administración de memoria como paginación, como segmentación o la combinación de ambas técnicas. ¿Qué quiere decir esto de almacenamiento contiguo y qué quiere decir esto de almacenamiento disperso? Voy a usar una gráfica en el escritorio para tratar de ilustrar lo que esto significa. Muy bien, me gustaría mostrarles aquí en el escritorio cómo es que yo interpreto o quisiera transmitirles la esencia del almacenamiento contiguo y almacenamiento disperso. Podemos aquí pensar que tenemos un proceso con sus datos y sus instrucciones, un proceso A, y este proceso, tenemos aquí la memoria real y quiero mover el proceso a memoria. Entonces, cuando el proceso tiene que ser movido a memoria completo, ¿sí? Cuando el proceso tiene que cargarse en memoria completo, se habla que estamos en un esquema de almacenamiento contiguo. Es decir, no puedo cargar el programa por partes. Tiene que ser como un todo. Cuando pensamos en el almacenamiento disperso o no contiguo, realmente lo que estamos diciendo es que un proceso cualquiera puede ser dividido en porciones y que esas porciones puedo manejarlas, cada una de ellas, en forma independiente. Aquí tenemos un proceso, pero dividido en porciones, ¿sí? Y yo puedo decidir tomar una de estas porciones, ponerla en algún lugar de memoria, ¿sí? Y tomar otra de ellas,
y ponerla en otro lugar de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es por qué no disperso? Aquí estamos hablando de disperso, perdón. ¿Por qué disperso? Bueno, porque las porciones estas del programa, los pedazos, pueden quedar en diferentes posiciones de memoria, no tienen que ser contiguos, no tienen que quedar juntas. De hecho, en el proceso no están juntas, si se fijan. Y voy cargando de memoria solamente aquellas partes del proceso que voy requiriendo. No necesito tener todo el programa disponible en memoria principal en un momento dado. Entonces, esta es la diferencia entre almacenamiento contiguo y almacenamiento disperso. Sí es importante entender que los sistemas operativos o manejan contiguo o manejan disperso, pero no manejan a ambos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, hay que saber muy bien de qué esquema estamos hablando en un momento dado para un sistema operativo específico. Los sistemas operativos modernos, Unix, la familia de Win32, pues manejan evidentemente almacenamiento disperso, o también es conocido como administración de memoria virtual. Si ustedes seguramente van a escuchar este término, pues cuando hablamos de administración de memoria virtual nos estamos refiriendo a esquemas en donde yo puedo dividir en porciones un proceso y mover a memoria aquellas porciones que voy necesitando, y estas porciones no tienen que quedar en posiciones contiguas de memoria. Continuamos con la siguiente lámina del material, por favor. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de almacenamiento contiguo, pensando en particiones fijas. En el ejemplo de la izquierda podemos ver una organización de memoria de particiones fijas donde todas las particiones son del mismo tamaño. En la otra gráfica podemos observar un ejemplo en donde las particiones son de distinto tamaño. Entonces, ¿quién decide el tamaño de las particiones? Bueno, se definen al momento de instalar el sistema operativo, pero pueden ser reconfiguradas sobre la marcha si así se requiere. El operador del computador tiene la posibilidad de, cada vez que enciende el computador, reorganizar o redistribuir el tamaño de las particiones. En un momento dado, él puede decidir tener un número de particiones similar al que estamos mostrando en la gráfica, o puede decidir hacer una partición gigantesca de toda la memoria disponible para ejecutar programas, porque requiere correr un proceso que tiene ese requerimiento de memoria. Algo interesante relacionado con particiones fijas es el hecho de que cada una de estas porciones de memoria permite correr un programa, permite correr un proceso, permite ejecutar un proceso. Y cada una de ellas, a su vez, funciona como si fuera una máquina independiente. Es decir, yo puedo correr uno en esta partición, otro proceso en esta, otro proceso en esta, otro en esta, y cada uno de ellos es independiente del otro. O sea, aquí algo importante es el hecho de que un proceso que está en una partición no puede utilizar posiciones de memoria de cualquiera otra de las particiones. Hay esquemas que me permiten garantizar que el acceso dentro de una partición está protegido. Vemos la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo dos formas en que pudiéramos alimentar los procesos a una organización de memoria donde tenemos particiones fijas. Podemos pensar en una cola única, como en este caso, donde de esa cola distribuyo los procesos para ejecución hacia las particiones, con la única restricción de que el proceso, para poderlo ejecutar en esa partición, tiene que caber completo. Recuerden que particiones fijas es un esquema de almacenamiento contiguo y requiere que el proceso se cargue completo en la partición. Entonces, si puedo ejecutarlo en cualquiera de estas, simplemente lo muevo hacia esa partición. Otra posibilidad es la que se muestra en esta parte de la gráfica. O sea, tenemos una cola de procesos listos para ejecución para cada una de las particiones. ¿Sí? Una input queue para cada una de las particiones. Y lo que esto quiere decir es que el proceso está diseñado para correr en esa partición. Entonces, puedo tener una cola por cada partición, o puedo tener una cola para todas las particiones. Cuando tengo este caso, cuando tengo esta situación, lo que me enfrento a otro problema. ¿Cuál sería ese problema? Bueno, sería el problema de decidir cuál es la mejor partición para correr un proceso. Si tengo varias alternativas, ¿bajo qué criterio escojo o selecciono la mejor partición a utilizar?
Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la sesión, no se me desesperen, simplemente dejemos la pregunta abierta para poderla contestar posteriormente. Vemos la siguiente lámina del material. Aquí hay una situación relacionada con manejo de memoria que es muy frecuente y que básicamente es un problema, porque cuando hablamos de fragmentación, que es el caso que estamos ilustrando en este momento, pues la fragmentación siempre se traduce en una ineficiencia en el uso de la memoria, en un desperdicio en el uso de la memoria. Aquí estamos referenciando el ejemplo de fragmentación con un esquema de particiones fijas, en donde podemos ver aquí el tamaño de la partición. Este es el tamaño de la partición. Podemos ver el tamaño del proceso que quiero ejecutar, que está aquí, y como ven es menor que la partición, y pues hay un desperdicio acá hacia el final de la partición que no puedo utilizar. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque acuérdense, cada partición funciona como si fuera una máquina, una computadora independiente. Entonces yo cargo el proceso para ejecución en esa partición y lo que no se ocupe, la parte de la memoria de esa partición que no se necesite, simplemente no puede ser utilizada por ningún otro proceso. Por lo tanto, en cierto sentido, es un desperdicio en la utilización de la memoria. Pues bien, a este desperdicio, a esta situación, a este excedente de la memoria en relación al tamaño del proceso dentro de una partición, es el que se le conoce como fragmentación interna. ¿Interna a qué? Interna a una partición. Hay el concepto de fragmentación externa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si recordamos el caso en donde tenemos una sola cola que alimenta a todas las particiones, puede ser que el proceso que quiero ejecutar no quepa en ninguna partición de las disponibles, de las que están libres, y por lo tanto no lo puedo pasar a memoria. Pero fíjense, tengo un proceso que quiere entrar a memoria y tengo particiones libres, pero que no pueden contener al proceso porque no son de suficiente tamaño. Entonces, en ese caso, ¿qué está pasando? Que estoy desperdiciando particiones completas, que aunque no estoy usando, pues no puedo en este momento utilizarlas para mover el proceso que quiero ejecutar. Entonces, cuando el desperdicio es de particiones completas, no solamente de una porción al final de la partición, sino de particiones completas, hablamos de fragmentación externa. ¿Externa qué? Pues a la partición. Entonces, si me preguntaran, oye, ¿cuál es la fragmentación total? Bueno, la fragmentación total sería la fragmentación interna más la fragmentación externa. Si me preguntan, bueno, en tiempo 10, ¿cuál es la fragmentación? Pues lo que tengo que ir viendo es cómo se van ejecutando los procesos, cómo se van cargando a memoria, cómo van saliendo y entrando a memoria, y ahí puedo determinar con su tamaño, el tamaño de las particiones y el tamaño de las particiones libres, cuál es la fragmentación total. Y bueno, si me preguntan la fragmentación interna, pues me voy a los espacios desperdiciados en cada partición, si es que existen, y si me preguntan únicamente la fragmentación externa, pues me voy a particiones libres que están disponibles y que no puedo utilizar. O sea, hay diferentes formas de ver y analizar este desperdicio. Algo importante, estamos ejemplificándolo exclusivamente con esquemas de particiones fijas, pero vamos a ver más adelante que existen estos conceptos en el resto de los esquemas de organización de memoria que hemos comentado, no solamente en particiones fijas. Continuamos, por favor. Muy bien, cuando hablamos de particiones fijas, pues tenemos el problema muy claro de fragmentación interna. Tenemos ese desperdicio al final de cada partición. ¿Por qué? Porque es muy difícil garantizar que el proceso que quiero ejecutar en una partición cabe exactamente en la partición. La solución a este problema fue desarrollar el concepto de particiones variables. Aquí, conforme se van cargando, van llegando los procesos, se van cargando a memoria, se van moviendo a memoria y se les va asignando prácticamente la memoria que necesitan cada uno de ellos. Entonces, eso evita que se desperdicie memoria al final de cada partición. Por supuesto, en este esquema vuelve a ser importante el hecho de decidir dónde colocar un proceso para aprovechar mejor los huecos en memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver en la siguiente gráfica, irlo revisando poco a poco. Fíjense, aquí lo que tenemos es un ejemplo donde pudiéramos pensar en que hay una secuencia de procesos
que se van a cargar a memoria principal utilizando un esquema de particiones variables. Entonces, inicialmente la memoria está totalmente libre, después cargo el primer proceso indicándolo en esta área sombreada en la parte superior de memoria y tengo todo este espacio disponible. Cargo un siguiente proceso y de nuevo pues ya tengo menos espacio disponible. El siguiente y ahí me queda un pedacito al final que no puedo utilizar. En este caso, este pedacito, ¿qué sería? Bueno, sería fragmentación externa. ¿Sí? En un esquema de particiones variables hay un pedacito de memoria que no puedo usar, pues simplemente hay fragmentación externa. Muy bien, continuamos con el ejemplo. Vemos cómo aquí un proceso, los que ya estaban en memoria, en la siguiente gráfica ya no está en memoria y en su lugar entra un distinto proceso y así sucesivamente. Al final lo que vamos a tener es algo como esto, o sea, distintos procesos cargados en memoria, entre ellos va a haber huecos y esos huecos pues, son de distinto tamaño. Aquí entra otro concepto interesante. El sistema operativo tiene que llevar un registro de todos los huecos disponibles en memoria principal. Debe llevar una lista de esos huecos y debe de analizar o manipular esa lista de diferentes formas para diferentes objetivos. ¿Podemos continuar, por favor, con el material? Aquí está uno de esos objetivos para los cuales el sistema operativo utiliza la lista de espacios disponibles. Los utiliza, evidentemente, para decidir en qué lugar colocar un proceso que quiero en este momento mover a memoria. Estas técnicas que vamos a comentar en este momento funcionan tanto en esquemas de particiones fijas como en esquemas de particiones variables. No piensen que son exclusivas de particiones variables, aunque tomaron mayor importancia cuando había estos huecos y teníamos que decidir cuál era el mejor hueco para aprovecharlo de la mejor forma posible. Entonces, hablamos ahora de estrategias de first fit, primer ajuste, best fit, mejor ajuste y worst fit, peor ajuste. ¿Ajuste en qué? Pues ajuste en el hueco disponible, que puede ser una partición o puede ser un hueco, dependiendo si estoy en particiones fijas o en particiones variables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dada esta lista de espacios disponibles o dada esta lista de particiones disponibles, el primer ajuste es colocar el proceso en el primer hueco en donde quepa, el primer hueco libre. ¿Okay? En el caso de mejor ajuste, la idea es analizar la lista de huecos, la lista de particiones y colocar el proceso que quiero cargar a memoria en donde el desperdicio o la fragmentación interna sea menor, en donde quepa mejor. Si lo puedo ajustar exactamente, que es el mejor caso posible. Debo de colocarlo en el hueco más adecuado. Finalmente, la heurística detrás de worst fit es un poquito contrario a este último caso. Si yo coloco el nuevo proceso que quiero mover a memoria en el hueco más grande posible, la lógica me dice que la fragmentación resultante de esa asignación es suficientemente grande para hacer asignaciones futuras y seguir aplicando este concepto de hacer asignaciones al peor hueco posible, a la peor asignación posible. Muy bien, pues estas técnicas son muy usadas. En principio son más usadas la de primer ajuste y la de mejor ajuste. Sin embargo, podemos encontrar algún sistema operativo en donde el peor ajuste sea la técnica de colocación en memoria que se utiliza. Voy ahora a platicar un poquito en el escritorio acerca de algunas ideas relacionadas con pues, estas técnicas de colocación de un proceso en memoria. Aquí lo que yo quiero comentarles es el hecho de que estas técnicas están diseñadas con diferentes propósitos. Cuando hablamos de primer ajuste, lo que está detrás de esto, como seguramente ustedes lo puedan imaginar, es incrementar el uso del CPU. ¿Por qué? Porque mientras más pronto cargue yo un proceso de memoria, más pronto se ejecuta y más ocupado mantengo al procesador. Cuando hablamos de mejor ajuste, realmente lo que está detrás de esto es optimizar el uso de la memoria. Es decir, tratar de buscar que la memoria se utilice al máximo. ¿Por qué razón? Bueno, probablemente estemos en un sistema operativo o en un computador que no tiene mucha memoria disponible y por lo tanto
el hecho de optimizar el uso de esa memoria se vuelve un factor muy importante. Obviamente, cuando tenemos una lista de huecos en memoria, pues a veces es necesario tener organizada esa lista en diferentes formas. En el caso de primer ajuste, típicamente la lista de huecos en memoria no tiene un orden específico, simplemente están los huecos conforme los huecos se fueron generando, conforme están colocados en memoria principal. En el caso de mejor ajuste, pues resulta que si yo tengo ordenada la lista de huecos disponibles de mayor a menor, de menor a mayor, el primer hueco en donde quepa, el primer hueco en donde el programa pueda ser colocado, puedo garantizar que ese es el mejor hueco posible, porque de ahí en adelante todos los demás huecos tendrían una fragmentación interna mayor. Y por último, en el caso de peor ajuste, pues el orden que más me conviene para la técnica es tener ordenados los huecos de mayor a menor, porque de esta manera ya sé que si en el primer elemento de la lista el proceso no cabe, en este momento no es posible cargar este proceso en memoria principal. Así como lo he comentado, pues el cómo tiene un sistema operativo organizada su lista de huecos, el cómo asigna nuevos procesos en memoria, cómo los coloca en memoria, son elementos que tengo que tomar en cuenta cuando analizo las características de un sistema operativo particular. Muy bien. Vamos ahora a ver la siguiente lámina del material, por favor. Este es un ejemplo de cómo es que operarían las políticas que acabamos de comentar de colocación en memoria de un nuevo proceso. Estamos hablando de primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste. Quisiera en este momento utilizar la cámara aquí en mi escritorio, la cámara cenital, para platicar un poquito sobre este ejemplo. Lo que tenemos es esto, miren. Tenemos el último proceso que se alojó en este ejemplo ficticio fue un elemento de 14K bytes. ¿Sí? Y ahora estamos asumiendo que llega un proceso que requiere 16K de memoria. El nuevo proceso que quiero alojar requiere 16K de memoria. Entonces, este es el mapa actual de cómo están los huecos en memoria y este es cómo quedaría en caso de aplicar cada una de las técnicas. Si aplico la técnica de primer ajuste, lo que ocurre es que estos 16K de memoria verifico si cabe en el de 8K, no cabe. Cabe en el de 12K, no cabe. Cabe en el de 22K, sí. Entonces lo coloco en el de 22K y me queda un nuevo hueco de 6K a continuación. Eso es aplicando primer ajuste. Si aplicamos la técnica de mejor ajuste, entonces lo que hago es ordenar estos espacios, estos huecos en memoria de menor a mayor, de tal forma que encuentre el mejor espacio disponible. Resulta que el mejor espacio disponible es el de 18K, ahí coloco el nuevo proceso en memoria y me queda al final de ese espacio un hueco ahora de 2K, un nuevo hueco de 2K. Si la técnica que usara para colocarlo en memoria fuera la de peor ajuste, pues lo que tengo que hacer es analizar esta lista de huecos, ver cuál es el hueco mayor y en ese hueco asignar el proceso, que sería este hueco de 36K y pues quedaría aquí al final con un nuevo hueco de 20K a continuación. Fíjense cómo este ejemplo, si lo ven en detalle, no dice aquí peor ajuste, dice siguiente ajuste. Coincide en este ejemplo que peor ajuste y siguiente ajuste, dadas las características iniciales del ejemplo, terminan en la misma asignación. Pero yo les pediría, pues pónganle aquí peor ajuste o, mejor aún, vamos a explicar qué significa esta asignación de siguiente ajuste, que es una técnica alterna, es una modificación a first fit, a primer ajuste, que lo que hace es, en lugar de analizar todos los huecos, cuando quiero hacer una asignación, hago el análisis a partir de la última asignación posible, realizada, perdónenme. Entonces, esta fue la última asignación que yo había realizado y a partir de aquí veo dónde es el siguiente ajuste. Este de 6K, ¿cabe en uno de 8K? No. ¿Cabe en uno de 6K? No. ¿Cabe en uno de 14K? No. ¿Cabe en uno de 36K? Sí. Entonces lo asigno ahí y me queda un hueco al final. Entonces, insisto,
La técnica de next fit o siguiente ajuste es una modificación a primer ajuste en donde en lugar de partir del inicio de la lista de huecos en memoria, parto de dónde fue la última asignación hacia el final de la memoria. Continuamos con la siguiente lámina del material, por favor. Me interesaba volver a este ejemplo porque lo que ocurre a través del tiempo es que llega un momento en memoria principal en donde hay muchos de estos huecos. Hay muchos de estos huecos y estos huecos son muy pequeños, de tal forma que ya no puedo usarlos para hacer asignaciones sucesivas, asignaciones posteriores. O sea, tengo procesos que quiero cargar a memoria, tengo espacios en memoria, pero esos espacios son tan pequeños que no puedo cargar, no puedo mover procesos a memoria. Sin embargo, si yo sumara todos los huecos disponibles, probablemente la memoria que está libre es mayor que la que estoy necesitando en este momento, pero no está junta, está en pedacitos. Entonces, una técnica para resolver este problema es la técnica de compactación y la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Sí quisiera aclarar que este ejemplo no corresponde a la lámina que acabamos de ver previamente. O sea, es otro ejemplo, simplemente yo quería ilustrar que con el tiempo, pues hay muchos huecos en memoria, quedan muchos huecos en memoria. Aquí lo que tenemos es una situación en donde hay 3 huecos, hay un hueco por aquí en esta porción, en color mostaza, hay aquí otro hueco y hay aquí otro hueco. La técnica de compactación consiste en físicamente mover, desplazar en memoria los procesos y dejar un solo hueco mayor. Todo este hueco junto, dejarlo un solo hueco mayor contiguo. Muy bien, en este caso estamos viendo cómo se mueven los procesos 3 y 4 hacia arriba y queda todo el hueco disponible de 900K hacia el final de la memoria. Una anotación importante que se muestra aquí en la parte inferior de la gráfica es que en este ejemplo se movieron 600K. ¿Por qué es importante? Insisto, porque el movimiento en compactación es un movimiento físico. Yo tengo que agarrar los procesos y desplazarlos en memoria. Este proceso no es un proceso sencillo en el sentido de que el sistema operativo debe ser capaz de relocalizar las direcciones de todo el programa, puesto que lo está moviendo en memoria físicamente, y debe mantener en memoria toda la información necesaria para esta relocalización. Entonces es una técnica compleja. Adicionalmente a esto, como es un movimiento físico de información, es un movimiento real de información, el sistema operativo mientras compacta no puede hacer ninguna otra cosa. Entonces suspende la actividad de una manera completa, de una manera tajante, mientras está compactando la memoria. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, porque tengo que considerar para qué aplicación necesito utilizar este sistema operativo. Imagínense que el transbordador espacial que anda por el lado oscuro de la Luna, que no vemos, necesita prender sus motores, necesita tomar acciones ordenadas por una computadora para poder regresar a la Tierra. Imagínense que en ese momento al sistema operativo de esa computadora se le ocurre compactar la información en memoria, de manera que interrumpe todos los procesos, interrumpe todas las acciones porque está compactando. Pues ya me imagino dónde irán a parar los astronautas, en algún lugar, en cualquier lugar, menos en la Tierra, eso se los garantizo. Entonces tengo que tomar en cuenta estos aspectos sencillos, simples, de cómo operan los componentes de un sistema operativo para asociarlo con las aplicaciones que va a ejecutar y pues tratar de hacer la mejor selección posible en cada caso. Vemos la siguiente lámina. Este ejemplo lo que nos está ilustrando es exactamente el mismo caso que el anterior, pero lo que pretende ilustrar es que yo puedo optimizar el movimiento de información en memoria. En el caso anterior veíamos que ambos procesos, el 3 y el 4, se movían hacia la parte superior de memoria y dejábamos todo el hueco al final. Pero aquí, partiendo de la misma situación original, pues podemos observar 2 ejemplos distintos. Un ejemplo en el que el proceso 4 que está aquí lo muevo hacia este hueco, quedando en esta posición, y pues de nuevo tengo al final de la memoria un hueco de 900K bytes, con la diferencia de que ahora solamente moví 400K bytes en lugar de 600 como en el caso anterior. Otro ejemplo
sería lo que estamos viendo en esta gráfica, en donde lo que hicimos fue este proceso 2, moverlo hacia la parte baja de memoria, donde había un hueco que lo podía contener, y de tal manera que ahora todo el hueco quedó en la parte central de la memoria. ¿Cuál fue la ventaja? Pues que en este caso, en lugar de mover 400K, moví solamente 200K de memoria. Hice más óptimo el proceso de compactación. Si ustedes me preguntan qué técnica usa un sistema operativo, bueno, eso no es tan relevante en un momento dado. Lo que sí quisiera dejar como mensaje es que el sistema operativo puede estar diseñado, puede estar preparado para, analizando la lista de huecos y analizando los tamaños de los programas, tomar las decisiones de cuáles son los movimientos más adecuados que puede realizar para optimizar el proceso de compactación. Vemos la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos una técnica que se conoce como aglutinamiento. Esta técnica es complementaria puede ser complementaria a compactación o puede ser una técnica independiente, una técnica distinta. Ambas técnicas son soportadas por sistemas operativos modernos y en lo que consiste es en lo siguiente. Miren, aquí tenemos un mapa de memoria, tenemos un job 1, un espacio libre de memoria, un job 2, un job 3, otro espacio libre y un job 4. Aquí tenemos la lista de huecos, como estaría en este caso, en esta situación. Tenemos el tope de la lista, en la dirección A tenemos un hueco de tamaño B-A, este apunta al siguiente hueco que sería en la dirección D, un hueco de tamaño E-D, y aquí termina la lista. Esta lista pues, está sacada directamente del mapa de memoria que estamos viendo ahorita en este momento. ¿En qué consiste la técnica de aglutinamiento? Pues vamos a ver en la siguiente lámina. Imaginemos que termina el job 2 y que deja pues, otro hueco disponible aquí en memoria. Fíjense cómo aquí tenemos dos huecos, el anterior y el nuevo que se acaba de formar, y esos huecos están contiguos. Si el sistema operativo es capaz de reconocer estos dos huecos como contiguos y formar un solo hueco mayor, se dice que maneja la técnica de aglutinamiento. Si el sistema operativo no es capaz de reconocer que esos dos huecos están juntos y los maneja como huecos independientes, pues se dice que el sistema operativo no maneja la técnica de aglutinamiento. Así como en este ejemplo, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en este momento, pues hay, en lugar de haber dos huecos, en la lista hay tres huecos, por lo tanto podemos concluir que el sistema operativo no está manejando la técnica de aglutinamiento. En la siguiente gráfica podemos observar el caso contrario, en donde ahora tenemos también dos elementos en la lista de huecos, pero el tamaño de uno de esos huecos ahora es distinto, porque el primer hueco que está en la dirección A ahora es de tamaño C-A, que quiere decir pues que estoy considerando todo este hueco como un solo hueco. Bueno, aunque les parezca difícil de creer, no todos los sistemas operativos soportan esta técnica de aglutinamiento y es importante saber si lo soporta o no lo soporta. Continuamos, por favor. Muy bien, pues ya casi para terminar estos conceptos básicos relacionados con la gestión de memoria, el otro concepto muy importante se refiere a aspectos de protección de memoria. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere al hecho de que el sistema operativo no debe permitir que un proceso que está en cierta porción de memoria utilice memoria de otros procesos, invada memoria de otros procesos, a menos que exista comunicación entre esos procesos. Pero de no ser así, un usuario no autorizado no debe poder accesar la información de otro proceso, de otro programa. ¿Cómo es que se maneja esto? Bueno, se maneja un registro base y se maneja un registro límite. Y todas las direcciones son probadas contra estos dos registros, de manera que garanticemos que las direcciones que está generando el programa caigan dentro de una partición. En el caso de particiones fijas, por supuesto en el caso de particiones variables es algo similar. Lo único que tengo que saber adicional a estos registros, registro base y registro límite, es cuál es la partición que está activa en un momento dado, si es la partición 0, la 1, la 2 o la partición que está en tal posición de memoria en el caso de particiones variables. Y el chequeo se hace como se muestra en la siguiente lámina, en donde vemos que se genera la dirección lógica, esa dirección lógica
se compara primero con la dirección base. Si es mayor que la dirección base, es decir, está dentro de la partición, continúa hacia verificar que esté antes de la dirección límite. Si es así, es una dirección correcta y acceso a memoria. En el caso de que no se cumpla ninguna de estas dos preguntas, lo que ocurre es un trap, una interrupción de software al sistema operativo. El sistema operativo detecta que hubo una interrupción, detecta que esa interrupción se refiere a que se intentó accesar una posición de memoria ilegal y pues manda un error al programa y aborta el programa. Okay. Bueno, pues en resumen, en esta sesión hablamos de direcciones relocalizables, hablamos de overlays, de swapping, de particiones fijas, de particiones variables, hablamos de algunos elementos asociados con memoria como son compactación, fragmentación, aglutinamiento. Todos estos conceptos, más protección de memoria, pues constituyen la base de los temas que vamos a seguir viendo en las próximas sesiones relacionadas con administración de memoria. Por el momento, esta sesión de conceptos termina en este punto. Gracias.